Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, abra su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 8, por favor. Y ahora que ya está en el 8, vaya al 11. Ok, vamos a leer el 11. Leemos la palabra del Señor, dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este día tan especial. Gracias por cada hermano, cada familia que está presente en este lugar, Señor. Edifícanos con tu palabra, construye nuestra vida. Y si muchas veces toca primero, Señor, derribar, quitar, romper, antes de edificar, antes de transformar, entonces, Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, Padre. Haz lo que tengas que hacer con tal que con tus manos nos vuelvas a hacer, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en estos tiempos, Señor, que estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Permite que este tema, Señor, sea claro, bíblico, llegue a cada corazón y sea de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema al día de hoy, hermanos, se titula Os ha nacido el Salvador. Os ha nacido el Salvador. Estamos en víspera de Navidad, y qué mejor que hablar en Navidad del Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio habla, hermanos, acerca del nacimiento de Jesús. Así que si hay un tema apropiado del Evangelio para hablar en estas fechas, es el tema del nacimiento de Jesús, que está registrado en las Escrituras. Nuestro análisis, hermano, va a ir del verso 8 al verso 20. Esos pasajes vamos a estar analizando el día de hoy. Pero si usted leyera en su casa del verso 1 al 7, que no vamos a analizar el día de hoy, ahí en Lucas 2, verso 1 al 7, nos daríamos cuenta, hermano, que ese pasaje previo al pasaje que vamos a analizar hoy es un pasaje de humillación. Es un pasaje de humillación porque en ese pasaje habla de que los padres de Jesús estaban buscando un lugar para que Jesús naciera y no encontraron un lugar para que Jesús naciera. Un lugar apropiado, una posada apropiada, una casa apropiada. Y entonces, hermano, el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Así que cuando un bebé nace en un lugar así, que ya voy a explicar más adelante qué es un pesebre, por ahí hay muchas controversias acerca de qué es un pesebre, yo le voy a enseñar hoy con la Biblia qué es un pesebre. Pero desde que empezamos y partimos de este punto, de que estamos hablando de un ser humano que nació en un pesebre, y que la palabra original griega es teknon, y que se refiere a un tejadito, una especie de casita, como un tejadito muy humilde, posiblemente solo con unas postas alrededor, media pared de un lado, sin pared del otro. Ya desde ahí nosotros decimos,
Espérate, estamos hablando del nacimiento del rey, estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios, estamos hablando del nacimiento de Dios en la persona del Hijo, porque nació en un lugar como este. Y ya desde ahí quizás podría resultar un conflicto en nuestra mente y causarnos un poco de escándalo. La vida de Jesús, hermano, fue un escándalo en sí para la sociedad. Esa palabra escándalo habla del rechazo, habla de la persecución que le causa a muchas personas el evangelio. Y fue un escándalo desde el pesebre hasta la cruz. Porque, espérate, ¿cómo va a nacer el Hijo de Dios en un lugar así? Y luego, si seguimos toda su vida y llegamos al momento en que fue a la cruz, ¿cómo es posible que va a morir el Hijo de Dios así? De hecho, Pablo decía que la cruz era un escándalo para muchos. Era una locura para muchos que no podían entender cómo el Hijo de Dios que vino para ser rey iba a morir o había de morir entonces en una cruz. Pero el pasaje entonces que no vamos a analizar de Lucas 1:7, que habla de esa humillación de haber nacido en un pesebre, luego entonces se compensa cuando venimos a analizar el pasaje de hoy, que nos habla, hermano, de la gloria que se le está dando entonces a ese bebé recién nacido. Hay gente, hermano, que tiene conflicto cuando tú dices palabras como, por ejemplo, el niño Jesús o el niñito Jesús. No sé si han escuchado a gente que dice, no, yo no adoro a un niñito. ¿Han escuchado esas frases alguna vez? Porque Jesús no es un niñito. Jesús es un adulto que murió en la cruz. Entonces, cuando era bebé, ¿no era Jesús? Pregunta, cuando Jesús era bebé, ¿no era Dios? Tenga cuidado, porque Él era Dios. Desde el momento en que fue concebido era Dios. Desde el vientre era Dios. Por tanto, ese niñito fue adorado desde niñito. O Jesús obtuvo la deidad en un plano después en su vida, como creen algunas sectas, ¿no? Que dicen, no, Jesús recibió la deidad en su bautismo. Falso. Entonces el pasaje de hoy, hermano, habla de eso, habla de la gloria y alabanza que recibió Jesús recién nacido, y había nacido entonces, hermano, un Salvador. Nuestro bosquejo va a quedar así, hermano. 5 puntos vamos a ver en Lucas 2 del 8 al 20. Primero vamos a ver, hermanos, los ángeles anunciando el nacimiento de Cristo. En Lucas 2 del 8 al 9. Luego, las nuevas de gran gozo del nacimiento de Cristo. Lucas 2 del 10 al 12. Luego, las alabanzas por el nacimiento de Cristo. Lucas 2, 13 al 14. En el cuarto punto, los pastores van al lugar del nacimiento de Cristo, Lucas 2, 15 al 16. Y en el punto número 5, los pastores anuncian, el nacimiento de Cristo, Lucas 2 del 17 al 20, hermanos. Vamos a ver el punto 1, hermano. Los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo. Lea conmigo Lucas 2, 8 al 9. Dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Entonces, esto sigue inmediatamente en el pasaje anterior donde en Lucas 2, del 1 al 7, se han viajado a la ciudad de David, a Belén, con el tema del censo, para censarse en ese lugar. José y María está embarazada, está a punto de dar a luz, y nace entonces Jesús en esa región de Belén. Por eso dice en nuestro pasaje, había pastores en esa región. ¿Qué región? La región de Belén, lo sabemos por el pasaje anterior. ¿Ok? La región de Belén era cerca de donde había nacido Jesús, por eso el ángel se presenta cerca de esa región donde hay un grupo de pastores, y vienen entonces estos ángeles a anunciarle, primeramente era un ángel, después fue una multitud, ya lo vamos a ver, anunciarles el nacimiento
de Jesús. Y un comentarista dijo sabiamente que Dios hace cosas muy misteriosas, ¿no? Lo vemos desde cómo Jesús nace en un pesebre, como también Jesús tiene que ir a una cruz, pero también lo vemos a las personas a las que se les está anunciando, hermano, el nacimiento de Jesús. Porque si hubiera sido una campaña humanamente planeada, dicen los comentaristas, hubieran dicho, ¿a quién le anunciamos que el rey nació? ¿A quién le anunciamos? Bueno, se hubiera pensado en los poderosos, se hubiera pensado en los influyentes de Israel, en el sumo sacerdote, por ejemplo, y su familia, en los miembros del Sanedrín quizás, o en una de esas famosas sectas famosas en Israel, como los fariseos o los saduceos, que eran la aristocracia del pueblo. Pero no, en vez de revelárselo, entonces a estos hombres importantes, el ángel vino a revelar el nacimiento del Hijo de Dios a un grupo de personas que en el contexto del siglo I no eran precisamente los más importantes. ¿Ok? Eran personas que no eran considerados necesariamente puros ritualmente o considerados preparados. Algunos quizás eran hasta analfabetas de estos pastores. Llegó un momento en que llegaron a tener mala reputación de ser asalariados, de hacer un trabajo no por amor a lo que hacían, sino solo por el dinero. En ese contexto es que Jesús habla de los pastores asalariados. Aquellos que cuando venía el lobo, dice que abandonaban el rebaño. ¿Ok? Llegaron a tener una cierta mala reputación. Entonces este grupo al que pertenecían estas personas estaban en la escala social abajo. ¿Ok? Requería estar constantemente cuidando las ovejas y eso les hacía de alguna manera no poder cumplir con algunas reglas del día de reposo, ya que las ovejas o los ganados se tienen que cuidar todos los días. No puedes dejar a los animalitos sin comer un día porque tú dices hoy es el día de descanso o el día de reposo. En consecuencia, entonces eran vistos como impuros, como personas que no necesariamente obedecían todas las leyes, que por cierto habían sido adornadas con un montón de cosas que ya no decía la Escritura y que le habían puesto de más los religiosos de Israel, basados más que nada en una tradición humana. Y obviamente aquí podríamos sacar nuestra primera enseñanza, ¿no? Cómo el Señor revela a Cristo a quien Él le place, ¿no? El Señor sabe a quién va a decir, yo quiero que mi hijo te sea revelado a tu vida, a tu corazón. Sabe que muchas veces le decimos a las personas, algunas veces esperamos que las personas le abran su corazón a Cristo. Y de acuerdo a las Escrituras, el que abre el corazón de las personas a Cristo es Dios. Porque Dios es soberano, hermanos. Pero para no ser tan injustos con los pastores, hermanos, recordemos que en la Biblia personajes muy importantes fueron pastores. Por ejemplo, Abraham fue pastor, su hijo Isaac fue pastor, su hijo Jacob fue pastor, el mismo José fue pastor. Los patriarcas de Israel que le acabo de mencionar, de alguna manera estuvieron relacionados con el pastoreo de animales. El más grande profeta de Israel, por abajo de Cristo, obviamente, Moisés, fue pastor también. Dice que pastoreó por 40 años las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Y qué me dice de David? Que el Señor precisamente lo tomó de detrás del rebaño de las ovejas y lo llamó para que fuera rey de Israel. De alguna forma este oficio de ser pastor tiene muchos significados espirituales en la Escritura. Por eso es que a los ministros que dirigen una iglesia, a los ancianos que gobiernan una iglesia, por lo general uno de sus adjetivos para describirlos es pastores, los que alimentan un rebaño. Eso es lo que estaban haciendo entonces estos hombres. Muchos aquí argumentan, hermano, de que esta es una razón de por qué entendemos, algunos que dicen, no, Cristo no nació en invierno, Cristo nació en primavera, dicen algunos. Hay muchos que dicen que Cristo nació en primavera y se basan en esto, dicen, porque en Israel se acostumbraba que en el invierno, que es diciembre, no estuvieran las ovejas a la intemperie. Y por eso, de ahí, hermano, todo el mundo agarra ese pasaje y hace toda una historia que no está de acuerdo a las Escrituras, obviamente, y dicen, no pudo haber nacido Jesús en diciembre.
Hay varias posturas acerca de cuándo nació Jesús. Hay unos que dicen que nació en abril, hay otros que dicen que nació en octubre. Personalmente creo que nació en diciembre, personalmente yo, no le estoy diciendo que usted crea eso. Pero aquí el punto está, hermano, que es hacer mal uso de este pasaje, porque según las leyes, hermano, rabínicas de aquel entonces, estas ovejas que estaban siendo cuidadas en el invierno no estaban siendo cuidadas por pastores convencionales, que eran los que pastoreaban las ovejas todo el año y en invierno las guardaban, sino que estos eran otro tipo de pastores que se dedicaban a guardar y a cuidar las ovejas que eran dedicadas para los sacrificios. ¿Ok? Eran dedicadas para los sacrificios. Y esto tiene mucho sentido si lo queremos espiritualizar un poco, porque el ángel le está diciendo a estos pastores que estaban cuidando en invierno ovejas para el sacrificio que había nacido el Cordero de Dios. Que había nacido el Cordero perfecto y sin mancha, no como esas ovejas que ellos estaban cuidando para el sacrificio, sino el verdadero Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo. Es muy interesante este dato. Dice que los hombres, estos pastores, estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, es decir, estaban atentos, estaban despiertos y estaban cuidando sus ovejas. Entonces se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. En Mateo, hermano, aquellos sabios de Oriente que de alguna forma no tienen un contexto con la ley de Dios y con el judaísmo, Dios los dirige a Jesús por medio de una estrella. ¿Por qué será el lenguaje que ellos hablaban? Eran expertos en los tiempos, observaban los astros y Dios les habló a ellos por medio de un lenguaje que ellos entendían. Y fue por medio de ese lenguaje de observar una estrella que la siguieron y llegaron hasta donde Jesús había nacido. Pero estos no son gentiles, estos son pastores, estos son judíos y el Señor les habla entonces en un lenguaje más espiritual en algún sentido, mandándoles un ángel. ¿Cómo es Dios, verdad, hermano, en su sabiduría? ¿Cómo de alguna forma Dios se las ingenia para revelar a su Hijo tanto a los gentiles por medio de una estrella como a estos judíos por medio de un ángel y de esta multitud de ángeles que aparecen después? El Señor, hermano, cuando tiene un propósito con una vida, cuando el Señor ha llamado a una vida a que venga Cristo, a que venga el conocimiento de Cristo, nada frustrará sus planes. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿No dice el nombre del ángel? Hay algunos que creen que pudo haber sido Gabriel, porque había tenido dos apariciones previas, una hacía 18 meses a Zacarías, ¿verdad? 18 no, quiero ver, 18 menos 6, 12. Hacía 12 meses se le había aparecido a Zacarías para decirle que iba a nacer Juan el Bautista y después entonces 9 meses después que le apareció a Zacarías, le apareció ¿a quién? A María, ¿verdad? Para decirle que iba a nacer entonces Jesús, porque hay una diferencia de 6 meses de edad entre Juan el Bautista y Cristo. No sabemos en sí quién es el ángel, hay quienes dicen que pudo haber sido Gabriel por estas apariciones previas. Pero vea la respuesta, hermano, de los pastores ante el ángel. Dice, tuvieron gran temor. Una reacción normal, obviamente. Los ángeles son seres imponentes que tienen mucho poder y produjo entonces en ellos gran temor, gran temblor. Hoy hay gente que a cada rato ve ángeles y como si nada, pero estos pastores, hermano, tiemblan de miedo ante esta aparición. Y entonces dice, hermano, que la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Estaban en la noche, en un lugar oscuro, y eso tuvo que haber sido algo impresionante, hermano. Imagínese en esa noche oscura, cuidando sus ovejas, de repente rodearlos un gran resplandor de la gloria de Dios, hermano. Y así fue entonces como fue anunciado por el ángel y esta multitud de ángeles que aparecieron, que vamos a ver en la parte que sigue, el nacimiento de Cristo. Vamos a ver el punto 2. Las nuevas de gran gozo del nacimiento de Cristo, que es precisamente la noticia que traía este ángel. Lucas 2, del 10 al 12. Ahí mismo lea conmigo.
Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los envolvió el temor, pero inmediatamente el ángel les dice, no temáis, no temáis. Porque les tengo una buena noticia. Esta expresión gran gozo es del griego euangelizo, que es de donde viene la palabra evangelio y que precisamente se habla de buenas noticias. ¿Qué es el nacimiento de Cristo, hermano? Buenas noticias. Y buenas noticias es el evangelio. Repito, si buenas noticias es el evangelio y el nacimiento de Cristo es buenas noticias, ¿podemos celebrar el nacimiento de Cristo? Pero por supuesto, pues sí es el evangelio, son las buenas noticias del evangelio. Mucha gente tiene muchísimo conflicto con celebrar, hermano, que Cristo nació, pero no tienen conflicto con celebrar que ellos nacieron. No, dice, háganme mi cumpleaños, pero el cumpleaños de Cristo no, dice. Y vean lo absurdo, hermano, porque tú eres un pecador, a ti no te deberíamos de celebrar nada. Y Cristo es santo, a Él sí lo tenemos que celebrar siempre. ¿Ok? Y la noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 4 cosas vamos a analizar brevemente en esta porción. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primera cosa, os ha nacido en plural. ¿Quién lo dio a luz? María. Pero no solamente le nació a María, os ha nacido, nació para todos. Los beneficiados del nacimiento de Cristo somos nosotros. El nacimiento para Cristo representó humillación, según Filipenses, ¿no? Tomando, hecho en semejanza de hombre. ¿Ok? El nacimiento de Cristo no es un beneficio para Cristo, o no fue un beneficio solo para María que lo dio a luz. Nos ha nacido a todos aquellos que creemos en Él. Si Cristo nació para nosotros, ¿cómo no vamos a celebrar que Cristo nació para nosotros? Os ha nacido, nos nació a nosotros, para nosotros. El segundo punto aquí, hermanos, es que nació en la ciudad de David, tal y como estaba profetizado. Miqueas 5:2 estaba escrito que el Mesías, el rey de Israel, el que iba a venir, iba a nacer en Belén, para que se cumpliese entonces la escritura. Cientos de profecías se tuvieron que cumplir cuando Cristo nació. ¿Cómo no vamos a celebrar que el nacimiento de Cristo fue el cumplimiento de las promesas de Dios? Celebrar la veracidad de Dios, celebrar que Dios no miente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dicen las Escrituras. Y tercero, que nació un Salvador. Un Salvador. ¿Salvarnos de qué? Bueno, salvarnos del pecado. El nacimiento del ángel es que nació un Salvador para nosotros. Mucha gente dice, no, Cristo vino a esta tierra a darnos un ejemplo de buena moral. Cristo vino a esta tierra a enseñarnos cómo vivir. Sí, Cristo nos dio ejemplo de buena moral. Fue perfecto, sin mancha, tentado en todo, según nuestra semejanza, mas nunca pecó. Fue un ser humano ejemplar, fue un hombre, hermanos, perfecto. Pero en sí no nació para eso. El propósito original para el que nació es salvarnos. Y la forma de salvarnos es que tenía que dar su vida, hermanos, por nosotros para podernos salvar. Salvarnos del pecado, hermanos. ¿Cómo no vamos a celebrar que nació para salvarnos? Nació para salvarnos, hermanos. Yo no sé usted, pero yo me alegro por eso y me alegro mucho. Porque se imagina, la vida sin salvación solamente sería nuestra inminente condenación, hermano. Pero el Señor nos ha salvado. Y cuarto punto, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. La palabra Señor en el Nuevo Testamento algunas veces tiene la connotación de que simplemente se está refiriendo a un hombre importante, a alguien que tenía tierras o era rico y se le daba el título de Señor. Pero en el contexto en que se está llamando Señor a un bebé,
que todavía no ha crecido y llegado a ser rico y tener tierras, en ese contexto, cuando a Cristo se le llama Señor desde bebé, esa palabra Kurios, tomada del tetragramatón Yahweh en hebreo, es el título de Dios, es el nombre de Dios. Están diciendo que ese bebé, están diciendo los ángeles, es Dios. ¿Cómo ven eso, hermanos? Y esa es la confesión bajo la cual nosotros, hermanos, fundamentamos nuestra fe. Cristo es Señor de nuestra vida. Cristo es Dios. Punto 3. Veamos ahora, hermano, lo que provoca esta noticia. Y lo que provoca es alabanzas por ese nacimiento, alabanzas por el nacimiento de Cristo. Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora ya no es un ángel solo. Si es Gabriel, que estuvimos especulando que podría ser Gabriel, ahora ya no es Gabriel solo. Ahora es una multitud de huestes celestiales. Esta palabra huestes, hermano, cuando se usa en la Biblia, se usa en el sentido de ejército. Ejército. Es un grupo imponente, hermano, de ángeles, una campaña de ángeles. Esto fue espectacular, hermano. Acuérdese que esto está dándose en un contexto de un resplandor de gloria en ese lugar, en ese monte, en ese valle, en ese momento donde los pastores fueron visitados por los ángeles, hermano. Hay una multitud y lucen como un ejército porque son llamados huestes, anunciando como la entrada triunfal, la llegada triunfal de un rey, como cuando un rey arribaba y regresaba a su ciudad y lo recibían con fanfarrias el ejército o los ciudadanos del lugar. Hermano, vea todo lo que está sucediendo en el contexto del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo partió la historia en dos. No podemos ignorar el nacimiento de Cristo. Los cristianos antinavidad, hermano, hacen unos berrinches en estos días y te sacan argumentos como: ¿por qué voy a celebrar su nacimiento? Yo lo que celebro es su crucifixión, dicen. Los ángeles están celebrando aquí el nacimiento de Cristo. Y es una multitud de ángeles, una hueste, un ejército de ángeles, que nosotros quedamos prácticamente pequeños ante esos personajes, hermano. Esta noticia es celebrada por una multitud de ángeles, que es el nacimiento que vino a partir la historia, hermano. ¿Han habido nacimientos extraordinarios en esta tierra? Sí, han habido nacimientos extraordinarios. El primer hombre que relata la Biblia que nació fue Caín. Nunca había nacido un hombre antes, hasta que nació Caín. Nunca había estado una mujer embarazada antes, hasta que se embarazó Eva por primera vez. Y eso fue sorprendente. Yo me imagino a Adán mirándole la panza a Eva cada vez más grande y decía: ¿qué es esto? Porque tú fuiste sacada de dentro de mí y así es como yo me multipliqué. Pasé de ser 1 a ser 2. Pero ahora, para que nos multipliquemos a 3, tú estás embarazada y hay un bebé creciendo dentro de tu vientre. Tuvo que haber sido majestuoso, ¿no? El momento de alumbramiento de Eva. Adán tuvo que haberle hecho de partero, ¿no? Porque no había más personas. ¿Qué me dice del nacimiento de Isaac? Fue extraordinario también. Una anciana que ya no menstruaba, con un viejito de 100 años. Pero el Señor les dice: van a tener un hijo. Y cuando por fin se embaraza Sara, tuvo que haber sido también extraordinario el nacimiento de Isaac. ¿Qué me dice el nacimiento de Juan el Bautista? Cristo dijo en Mateo 11:11 que nadie había sido tan grande, nacido de mujer, como Juan el Bautista. También su madre era estéril. Y nació Juan el Bautista. Pero ninguno de esos nacimientos, hermano, se puede comparar con el nacimiento de Cristo, que es anunciado por ángeles. Y ángeles vienen y se presentan a cantar acerca de este nacimiento. Por si alguno tuvo problemas, que cantamos hoy acerca del nacimiento, ¿no?, de Cristo. Ángeles cantando acerca del nacimiento de Cristo y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
nosotros hemos hecho esto un canto. No dice literalmente cantar, porque no dice y cantaban, dice y decían. Nosotros lo hemos hecho un canto y lo cantamos. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A quién le dan la gloria a los ángeles? Hermano, a Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque ha enviado a su Hijo a venir a la tierra. ¿Y qué le dan a los hombres en este dicho, hermano? Paz. Porque solamente el hombre puede tener paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Romanos 5:1. No hay paz de lo contrario sin Cristo, hermano. Esta paz es una paz que resulta, hermano, de la salvación, de creer en Cristo, hermanos. La paz de la salvación pertenece a aquellos a quienes Dios se agrada en otorgárselas. No es un premio. No es un premio para los que tienen buenos deseos. Ay, Señor, dame paz. No, es un regalo que viene de la compasión, de la misericordia de Dios según su voluntad. Gloria a Dios en lo más alto, porque la salvación es solo del Señor, Jonás 2:9. Pero paz a los hombres, porque ellos son los beneficiados. Nosotros somos los beneficiados. Ojo, lea bien el pasaje, que no dice paz para los hombres de buena voluntad. Porque hombres de buena voluntad sin Cristo no hay. No dice eso el pasaje. Si Dios hubiera dicho, ok, le voy a dar paz a aquellos hombres en la tierra que tienen una buena voluntad, no los hubiera encontrado. ¿Usted tenía una buena voluntad cuando Cristo le encontró? ¿Cuando Cristo le salvó? Claro que no. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos alejados de Dios. Paz, un término muy importante en el Nuevo Testamento. Paz en el Nuevo Testamento, hermano, tenía un concepto de plenitud. Indica prácticamente bendición en todos los aspectos. Y eso es lo que el Señor nos da, eso es lo que Cristo nos da. Paz para nosotros, hermano, la gloria solo para Dios. Eso están diciendo los ángeles. Nosotros paz, para Dios gloria. ¿Cuántos glorifican al Señor por su salvación? Cuarto punto. Los pastores van al lugar del nacimiento de Cristo, hermanos. Lucas 2, 15 al 16. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿No les dijeron los ángeles vayan? ¿No les dijeron es una orden, vayan? ¿No lo vas a encontrar ahí? Solamente le están diciendo, ¿ha nacido el Salvador? Gloria a Dios en las alturas porque ha nacido el Salvador. Paz para los hombres en la tierra porque ha nacido el Salvador. Pero inmediatamente cuando los ángeles se van de ellos, el pasaje no dice cuánto duró esta manifestación angélica a los pastores, pero en cuanto los ángeles se van, los pastores toman la decisión ellos de decir, vamos a ver lo que está sucediendo. Van con esa seguridad, han creído el anuncio. Note que no dice, vamos a ver si es verdad. No, ellos van con toda seguridad. Vamos a ver lo que ha sucedido. Han creído este anuncio, han reaccionado con fe ante el anuncio del Evangelio. Porque esto es el Evangelio, el nacimiento de Cristo es el Evangelio. Vinieron apresuradamente, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vinieron a prisa y lo encuentran entonces en un pesebre. Y aquí quiero aclarar, ya aclaré de que los famosos que creen que Cristo nació en abril porque las ovejas estaban en el campo y por lo tanto no era invierno, y creo que ya aclaré que estos pastores estaban pastoreando en invierno por una intención especial de cuidar las ovejas de los sacrificios. Pero ahora quiero aclarar otra confusión que yo al menos así lo veo, de aquellos que dicen que nació en octubre y se basan muchos en este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Jesús no nació en esa casita llena de animalitos que te pintan, te dicen. No, Jesús nació en un tabernáculo, te dicen. No era una casita de animales, era un sukkah, un sukkot,
los tabernáculos. Te dicen, y los tabernáculos en octubre. Entonces Jesús nació en octubre, de ahí es donde deducen eso, pero hay, hermanos, un error. ¿Por qué? Porque los tabernáculos era una fiesta, hermano, donde voluntariamente la gente hacía el tabernáculo para habitar en el tabernáculo. Jesús y María y José no fueron a este lugar voluntariamente. ¿Por qué fueron? Porque no se halló lugar para ellos en el mesón. Ellos no querían estar en ese lugar, de alguna manera. Ellos primero buscaron en un lugar, el mesón significa algo así como una posada, y eso está ahí en Lucas, ¿no? Lucas 1:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ponga atención, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay una razón de por qué fueron a tener ahí el niño. Si José y María estuvieran celebrando tabernáculos, no hubieran ido ahí de una forma obligada, hubieran ido ahí de una forma voluntaria. Pero por si ese argumento, hermano, no es suficiente, vayamos a las palabras en el original. La palabra tabernáculo del griego es suká. Esa es la palabra tabernáculo, suká en hebreo, creo que dije griego, en hebreo en el Antiguo Testamento. Esta palabra suká para tabernáculos en el Nuevo Testamento, usted la puede encontrar en Juan, se tradujo como esquenopegia. Tabernáculos en hebreo se dice suká, tabernáculos en griego en el Nuevo Testamento se dice esquenopegia. ¿Cuál es la palabra que se está usando aquí? ¿Se está utilizando esquenopegia para decir que Jesús nació en un tabernáculo? No, se está utilizando la palabra padne. Creo que hace rato dije que era tecnón y me equivoqué, es padne. Y se refiere a un tejadito, usted la puede buscar, a una especie de casita que se hacía para que los animales se resguardaran del frío. Entonces está bien traducida a pesebre y no es un tabernáculo como muchos dicen. Eso es falso. Y eso derriba toda esta historia de que supuestamente Jesús nació en octubre. Y por último, hermanos, no quería darles clases de cuándo es la Navidad, pero ya me apasioné. 5. Porque hay gente que dice, ¿y qué importa que cuándo nació? Lo que importa es que nació. Bueno, a mí sí me importa cuándo nació. Y me puse a estudiar para ver cuándo nació. Y los padres de la iglesia en el siglo I, II, III se pusieron a estudiar cuándo nació. No dijeron, ¿y por qué no lo hacemos tal día? No, dijeron, ¿y por qué no investigamos mejor cuándo nació? Y en base a cuándo nació, esa fecha lo celebramos. Punto 5, hermano. Los pastores anuncian el nacimiento de Cristo. Es un desenlace bien bonito esta historia. Me gustó mucho el final y espero que también a usted le guste el final. Con esta parte llegamos al final del sermón. Lucas 2, 17 al 20. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces los pastores reciben la noticia de los ángeles, luego van, encuentran a Jesús en un pesebre envuelto en pañales, como los ángeles les habían dicho, le cuentan a José y a María lo que había pasado. Ángeles vinieron, nos dijeron que había nacido el Señor, que había nacido el Salvador, que era una buena noticia. Comentaron todo eso con José y con María, y después de estar un tiempo allí, se van entonces proclamando las buenas noticias, hermano, del nacimiento de Cristo. Primero los ángeles se lo anuncian a los hombres, vemos al cielo comunicándose con la tierra, y ahora los pastores se lo anuncian al resto de la humanidad, nosotros mismos siendo evangelistas de nuestros hermanos. De alguna manera estos pastores fueron los primeros evangelistas del Nuevo Testamento, porque comenzaron a predicar del evangelio y hablar del nacimiento de Cristo desde que Cristo era un bebé. Ya estaban diciendo, nació el Salvador, nació Cristo el Señor. Mire lo que pasó, dice, los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Fueron predicando entonces esta noticia, los pastores. Lamentablemente no dice que los que oyeron y se maravillaron fueron también a adorar a Jesús. Lamentablemente no dice eso.
¿no? Sería bueno que estas personas no solo se hubieran maravillado, sino que también hubieran creído y hubieran venido y hubieran adorado a Cristo, hermanos. Pero no dice eso el pasaje. Posiblemente no hubo un arrepentimiento, solo un, qué impresionante lo que está pasando. Mucha gente, hermanos, lamentablemente pues hace eso, ¿no? Con el tema del nacimiento de Cristo. Se impresiona y dice, el nacimiento de Cristo. Estrenemos todos ropa nueva. Démonos regalos todos unos a otros. Comamos, la dieta empieza en enero. ¿Y la adoración a Cristo? O sea, muchos celebran el nacimiento de Cristo sin celebrar a Cristo, que es el que nació. No dejemos a Cristo fuera, hermano, de nuestra vida en ningún momento. No solamente cuando celebramos Navidad, cuando celebramos cualquier cosa, Cristo debe de ser siempre el centro de todas nuestras celebraciones, de nuestra vida. Cristo debe de ser, hermanos, nuestra prioridad. Pero mire la reacción de María. Dice, pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Ve el contraste, ¿no? Obviamente María tenía más información que esta gente porque María había sido visitada y se le había dicho que iba a ser la madre de Jesús. Pero esta actitud de María, de alguna manera, es una actitud buena, no es una actitud de meditar en lo que está pasando. Estos son tiempos de meditación, hermanos. ¿Cómo está mi vida realmente? ¿Estoy solamente celebrando, pero mi vida no está bien? María comenzó a meditar. María la palabra meditar ahí no es que ella comenzó a hablar, sino que guardó silencio y se quedó pensando para sus adentros. Cuando ella resultó embarazada y humanamente se hubiera levantado la sospecha de que había cometido adulterio, ella se quedó callada también. No defendió su reputación. Ella se quedó callada, no dijo nada. José por un momento dijo, ¿qué pasó? El ángel le tuvo que decir para que no la abandonara. María se queda callada. Ahora María reacciona igual. Al principio no se defendió tratando de cuidar su reputación y ahora tampoco se defiende como diciendo, ya ven, ya quedó claro todo. Él es el Hijo de Dios, no tuve nada que ver con ningún hombre. Guarda entonces silencio. Nosotros tenemos, hermanos, que aprender siempre a meditar en estas verdades espirituales, hermanos, sobre Cristo. Y por último, la última frase dice, los pastores glorificaron y alabaron a Dios. El nacimiento de Cristo es materia de alabanza, hermanos. Es materia de adoración, de darle la gloria al Señor que nos ha nacido, hermanos, un Salvador. ¿Cuántos podemos decir el día de hoy, como esos ángeles que dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres, hermano? Así que con este entendimiento celebremos que Cristo ha nacido, que un ser santo y perfecto ha nacido y que ha nacido, hermanos, para salvarnos. Pero vamos a ser como los pastores, hermano. Vamos a dar a Cristo a los demás. Uno de los mejores regalos que nosotros podemos dar, el mejor regalo que le podemos dar a los demás, y está bien que se den regalos también, no hay ningún problema. O si hay aquí alguien demasiado legalista que dice, no me des regalos porque no es mi cumpleaños, es el de Cristo. No, pues alguien más, dígale, dámelo a mí, ¿no? Podemos, hermano, pero ¿sabe qué? No nos olvidemos también que hay gente necesitada más allá de lo material. Hay gente que necesita a Cristo. Demos a Cristo. Nos ha nacido un Salvador y todo aquel que cree, hermano, pues puede tener vida eterna. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.